Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al Ateneo Central de Pediatría, que se titula Valoración Cardiológica Precompetitiva en Pediatría. Recordamos las reglas de convivencia, todos los micrófonos permanecerán silenciados durante la presentación. Utilice el chat para hacer preguntas, comentarios y sugerencias. Al final de la presentación tendremos un espacio para que los expositores respondan a sus preguntas. Todo el material será grabado y subido públicamente a YouTube, por lo que recordamos respetar la privacidad de los pacientes a presentar, evitando dar datos personales. Para comenzar, trajimos como invitada a la doctora Mariana Gerchikov, del Servicio de Cardiología, de la sección de arritmias y electrofisiología infantil. Gracias María y gracias a todo el equipo de pediatría por esta invitación. Vamos a compartir con ustedes un paciente que recientemente vimos en nuestro hospital. Es un paciente de 14 años, varón, que juega al fútbol en las inferiores de un reconocido club con alto rendimiento. Incluso está haciendo pruebas para ser transferido al exterior. Él consulta a nuestro hospital porque tiene una historia de palpitaciones rápidas, de comienzo y finalización bruscos, muy claro los síntomas en el interrogatorio desde hace aproximadamente un año. Motivo por el cual él había consultado a distintas instituciones donde le realizaron estudios complementarios como un electrocardiograma y un ecocardiograma, informados como normales, fue dado de alta. Cuando con sin antecedentes familiares cardiovasculares a destacar, tampoco está medicado, y es un chico realmente muy comprometido con su actividad deportiva. No sospechamos abuso de sustancias ni ninguna otra causa de estas palpitaciones. Por lo tanto, solicitamos estudios en nuestro hospital. El ecocardiograma fue normal, con lo cual descartamos cardiopatía estructural. Comparto con ustedes. No quedó bien esto, ¿no? Mirá cómo faltan todas las derivaciones de los miembros. Pero bueno, aquí lamentablemente no lo tenemos entero, pero las derivaciones que sí tenemos, se ve que el paciente tiene, bueno, confíen que es un ritmo sinusal, con conducción AB11 e intervalo PR normal, pero fíjense que en esto que está acá abajo, que es una tira de ritmo que se hace con la derivación D2, en el cuarto y quinto latidos se observa en un ligero acortamiento del intervalo PR, y en este además impresiona una leve, muesquita en el QRS en la parte anterior y una onda T ligeramente diferente. Nosotros por las palpitaciones además pedimos un Holter. Hoy se cambió mucho la calidad del trazado, pero bueno, espero que me puedan seguir. A ver si yo puse flechas. Fíjense, acá marqué, esta es la P y esto es el QRS con un intervalo, un segmento es PR normal, y con un QRS normal. Sin embargo, en este latido, en el Holter, acá se ve un PR corto con sí ya una impresión o una onda delta inicial y con trastornos de la repolarización ventricular. Le hicimos una ergometría que, como ustedes pueden ver, fue una prueba excelente, llegó a 190 latidos por minuto. Esto es importante recalcarlo porque muchas pruebas que están realizadas
en centros que no saben fisiología del ejercicio en pediatría, realizan pruebas submáximas de los pacientes. Y comparto con ustedes este trazado del posesfuerzo. El posesfuerzo es una etapa importante que nosotros valoramos en la ergometría, y fíjense que acá hay un latido que la primera porción del QRS también está ligeramente empastada, luego se ven latidos normales, y después de una pausa, un latido realmente con un empastamiento inicial del QRS y un segundo latido igual, que los marco acá con flechas rojas. Entonces, con la sospecha de síndrome de Wolff-Parkinson-White, sintomático por las palpitaciones, solicitamos un estudio electrofisiológico y lo que detectamos en este paciente fue, para nuestra sorpresa, una reentrada nodal típica. El nodo AB, ustedes saben que es una estructura muy compleja, pero que tiene una vía rápida y una vía lenta, alfa la primera, beta la segunda, y el paciente tenía entonces una reentrada nodal. Ablacionamos esto modificando acá la vía lenta, y sí tenía una vía accesoria que era la responsable de la patente de Wolff-Parkinson-White que nosotros vimos, pero que no le causaba taquicardias, aunque sí le podría haber causado un ritmo ventricular rapidísimo si el paciente hubiera presentado una fibrilación auricular, porque permitía un rápido pasaje de los latidos de las aurículas a los ventrículos. Entonces, un poco este es un paciente que ejemplifica la importancia en la valoración cardiovascular predeportiva del interrogatorio exhaustivo, la importancia de cuando un paciente refiere palpitaciones, son rápidas, de comienzo rápido y finalización bruscas, aunque el electro basal sea normal, insistir con la búsqueda de alguna pista de que eso puede ser una arritmia cardíaca, como en este caso, porque realmente de lo contrario estos pacientes sí pueden tener arritmias ventriculares o supraventriculares severas. Y por otro lado, enfatiza lo que más adelante vamos a hablar, que es la importancia de una interpretación adecuada de los estudios complementarios y de los electrocardiogramas. Bueno, cuando pensamos en justo yo le preguntaba a María, porque nosotros manejamos distintos conceptos. Uno es el concepto de la valoración cardiovascular predeportiva, y el otro es el concepto de la valoración cardiovascular precompetitiva. Y muchas veces lo que es competitivo en pediatría es un concepto que no solo cambia, sino que es difícil de definir. Es un concepto que cambia con el desarrollo de la sociedad, con lo que estemos nosotros mirando. Cada vez más las personas a edades más tempranas ingresan a situaciones de realmente de competición, pero la competición deportiva puede ser formal, en lo que todos conocemos, pero también puede ser semi-informal o informal. Y entonces, bueno, hay distintas definiciones de lo que es la competencia, pero creo que una definición sencilla podría ser que es la búsqueda de la máxima capacidad atlética, y en esto por ahí el doctor Diego Iglesias nos va a poder ayudar, mediante un entrenamiento especial y una competición con reglas definidas que tiene el objetivo, en pediatría, fundamentalmente de conseguir logros sobresalientes y batir no solo el récord de uno mismo, sino también de un rival, dependiendo del deporte al que nos estemos refiriendo. Porque en pediatría tiene menos impacto el estímulo económico, que en adultos sí es importante, porque hay quienes también definen la competencia por la búsqueda de un objetivo, además, económico. Y además que cuando hablamos de competición, entonces hay personas aficionadas que pueden hacer competición, hay niños que alcanzan niveles competitivos aún en entrenamientos de aficionados. También es importante tener en cuenta la edad.
y la condición previa del paciente. O sea, estamos evaluando un paciente por ahí con alguna capacidad diferente, que tiene condiciones particulares para esa competencia. Pero en cualquier caso, cuando nosotros hacemos una evaluación cardiovascular predeportiva o precompetitiva, el objetivo es detectar condiciones cardíacas preexistentes y relevantes que puedan poner en riesgo al paciente de padecer una muerte súbita durante el ejercicio y que estas condiciones, por supuesto, estén previas a la actividad deportiva. Porque nosotros sabemos que el conmoyo cordis es una causa de muerte súbita poco frecuente durante el ejercicio y que eso nosotros no lo podemos evaluar en una valoración cardiovascular predeportiva. Lo mismo que un golpe de calor. Pero hablando entonces de cuáles son aquellas condiciones cardíacas clínicamente relevantes y preexistentes que predispongan a la muerte súbita, yo creo que vamos a estar de acuerdo todos en decir que un protocolo ideal que nos garantice un riesgo cero no existe, y que un protocolo talle único, es decir, que el mismo protocolo para todos tampoco existe y de hecho no sirve. La muerte súbita en la práctica deportiva, por suerte, es poco frecuente, pero cuando ocurre, sabemos que la mayoría ocurre durante los entrenamientos o las competiciones, y además que cuando ocurre, la mayoría es de causa cardiovascular. Y en esto, nosotros acá, desde el servicio de cardiología infantil, desde la sección y desde el departamento de pediatría, hemos insistido en esto muchas veces, ya que cuando ocurre lamentablemente o a los pacientes no se los reanima o no existen las condiciones para la reanimación, que es la prevención secundaria in situ, o no se considera esta causa y muchas veces nos quedamos sin saber qué pasó. Y si bien este cuadrito parece un poco complicado, créanme que no lo es. Porque nosotros, cuando queremos detectar estas condiciones cardíacas clínicamente relevantes y preexistentes, realmente tenemos un dilema, porque hay pacientes que tienen un examen físico normal, con estudios complementarios normales, y que no tienen nada, es decir, pacientes que realmente no tienen un riesgo cardíaco previo aumentado. Pero también sabemos que de este grupo de normales, hay algunos pacientes que tienen una condición, en general una condición genética ritmogénica, que los predispone a un mayor riesgo de muerte súbita durante el esfuerzo, pero que nosotros no estamos detectando nada cuando los evaluamos. Esto es lo que nosotros conocemos como fase oculta de algunas de estas arritmias que pueden ser trastornos eléctricos primarios o miocardiopatías. Y esto sí es un dilema. Después también la correcta interpretación de los estudios, porque sabemos que existen adaptaciones cardiovasculares al ejercicio y que incluso pueden generar electros de difícil interpretación, y que incluso también a veces el ejercicio extremo, intenso y sostenido en el tiempo puede favorecer el desarrollo de algunas arritmias. Y entonces estos son los dos grupos que diría yo más difíciles de detectar, pero el que es realmente patológico, porque tiene algún hallazgo claramente patológico, o tiene síntomas, como lo vimos recién, es el grupo que a ninguno de nosotros se nos debería pasar y que debe tener una interpretación adecuada. Y que en este grupo pongo y resalto la importancia de los antecedentes familiares. Entonces, la detección temprana de estas enfermedades arritmogénicas ocultas es importante. Sí, claro, por supuesto que lo es. Las estrategias de detección son imperfectas. Cuando hacemos estrategias de muchos estudios, sí, faltan unas flechas, que acá unas flechas para arriba. Tenemos varios beneficios, pero también tenemos algunos riesgos, como los falsos positivos, la realización de más estudios complementarios, mientras que si uno utiliza protocolos sin detección, como en algunos estados de Estados Unidos,
bueno, eso también genera un riesgo de dejar a algunos pacientes afuera. Y realmente porque en pediatría no tenemos evidencia de que los que hacen altísima competencia tengan más riesgo de muerte súbita por causas cardíacas que los que hacen deportes de manera regular e intensa también. Entonces, estos dos protocolos, estas dos estrategias polarizadas, una estrategia europea más intensiva, con electro, con otras intervenciones, versus algunos estados de Estados Unidos que no tienen ninguna estrategia en absoluto, son como dos opciones muy polarizadas que nos dejan en el medio pocas alternativas. Nosotros creemos que el electrocardiograma tiene beneficios y beneficios potenciales importantes, siempre y cuando sea correctamente evaluado. Y también la importancia de que la familia y el atleta, y en esto vamos a incorporar el concepto de shared decision making, provean información verdadera y que nosotros la busquemos allí. Entonces, la valoración cardiovascular predeportiva dijimos que tiene como objetivo identificar estas condiciones que pueden provocar la muerte súbita, que el examen físico y que la historia familiar son fundamentales, y hay un debate importante. ¿Hacemos electrocardiograma, sí o no? Bueno, yo creo que acá, como dije, entonces hay que valorar el riesgo de cada paciente, la experiencia personal de cada médico y de cada institución y los recursos que cuenten de cardiólogos infantiles, y cuáles son las mejores estrategias con sus riesgos y sus beneficios para cada paciente. Hay distintas guías y, como les dije, en Europa la realización del electro de 12 derivaciones interpretado por profesionales entrenados está recomendada. Cada 2 años se puede repetir y, bueno, recordar no dejar hacer actividad física a pacientes febriles o que han recientemente terminado un cuadro febril, porque entonces ahí es una probabilidad de generar una arritmia fatal por una miocarditis. El electro, cuando es normal, tiene un alto valor predictivo negativo actual, pero eso no quiere decir que esto va a ser así en el futuro. Entonces, eso es importante saberlo. Hay muchas cosas que decir de la interpretación del electrocardiograma en el deportista, cada vez más, por esto de las adaptaciones cardiovasculares al ejercicio. Qué lástima que no tengamos el electro completo. Porque este es el electro de un chico, de un deportista, digamos, no es de élite, pero es importante. Y acá se observa una bradicardia, que podría incluso no ser el ritmo sinusal, algunos trastornos de la repolarización, pero impresiona que puede tener hipertrofia de cavidades, pero bueno, a veces los chicos tienen el tórax, digamos, muy cercano. Bueno, yo quisiera discutir este electro con todos ustedes. La verdad, un electro que uno podría mirar, digamos, casi como que sin demasiadas alteraciones para el nivel de entrenamiento de este paciente, pero tiene un padre que tiene una miocardiopatía y la resonancia de este paciente es claramente anormal, con miocardio no compacto, acá no se ve, pero el paciente tiene, que lo cortaste acá, pero el paciente tiene áreas de fibrosis. Entonces, fíjense que a veces el electro solo no nos guía totalmente, y los antecedentes familiares sí terminan de responder. Bueno, estas estaban ocultas, las vamos a pasar, son palpitaciones que hay que... Y este sí es un electro claramente patológico en un paciente que también viene porque es un predeportivo y le habían dicho que estas ondas negativas asimétricas en toda la cara inferior y en todas las precordiales eran adaptaciones al esfuerzo. Claro que no es así, esto es un electropatológico y sugestivo, altamente sugestivo de una miocardiopatía hipertrófica. Para terminar, entonces, el electro, nosotros creemos que es una herramienta muy útil, que tiene que ser una decisión de realizarlo, no una decisión compartida con el equipo de salud,
que realizarlo o no depende de la infraestructura y de una interpretación adecuada. No cabe duda de los beneficios para disminuir el riesgo de muerte súbita, pero sabemos que tiene algunos riesgos y limitaciones, como algún falso positivo que genera descalificación temporaria y algunos estudios complementarios innecesarios. Nosotros utilizamos este esquema, que es la historia personal y familiar, con examen físico y electro. Si es negativo, está apto para la competencia, y si hay algún hallazgo positivo, derivación con el especialista. Muchas gracias, Mariana. Abrimos un espacio para que hable el doctor Diego Esteban Iglesias, que es del Servicio de Cardiología de Adultos, especialista en medicina del deporte. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Hola, hola. Perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, yo escuché atentamente la disertación de Mariana y quería hacer como unas aportes a lo que ella dijo. Primero que uno piensa que el corazón de atleta es una adaptación fisiológica que se ve en deportistas de larga data, que han tenido una carga de trabajo de alto rendimiento durante mucho tiempo. Y eso ya hace más de 5 años que sabemos que no es así, que para desarrollar un corazón de atleta con 6 meses a 1 año de entrenamiento de alta intensidad o de alto volumen, esa adaptación aparece, y que en corazones de niños, posadolescentes y periadolescencia puede haber corazón de atleta. Obviamente la presencia del corazón de atleta, sobre todo cierto grado de hipertrofia excéntrica en el ventrículo izquierdo, nos va a alterar la interpretación del electrocardiograma, porque la aparición del corazón de atleta va a llevar a cambios también fisiológicos del electrocardiograma. Hay que conocerlos, hay que tener cierto grado de entrenamiento para verlos, y bueno, y no interpretarlos como algo patológico, como comportarlos como positivo. El segundo mensaje que quería compartir con ustedes, de acuerdo a lo que comparto de la charla de Mariana, que el deporte de alto rendimiento en pediatría existe, y cada vez existe a edades más precoces, ¿sí? Así que el concepto del alto rendimiento en el atleta posadolescente o adulto joven lo tenemos que cambiar. Tenemos que pensar que hoy hay chicos de 13, 14, 15 años que están haciendo alto rendimiento. Y hay una cosa muy importante que también quería comentarles, es que el estrés cardiovascular no depende solo de la carga deportiva, depende de la carga total de la vida en general. Uno ve con frecuencia adultos que hacen, por ejemplo, triatlón, que entrenan entre 6 y 10 horas por semana, que aparte son padres, que aparte trabajan, que aparte tienen el estrés de conducir vidas que son cada vez más complejas. Y a los niños y adolescentes les pasa exactamente lo mismo. La carga total de trabajo de un niño o de un adolescente clase media, de nuestro medio, en este momento, muy alta. Porque no solo el estrés deportivo de quizás participar en un club, en algún deporte competitivo, sino tiene el estrés de la actividad física del colegio, tiene el estrés de la actividad física de lo lúdico con amigos. A eso se suma el colegio, se suma ser hijo de los padres que tenga, y otras tareas no académicas, pero que sí suman, como algún idioma, de computación y demás. Así que la carga total de trabajo de un niño y de un adolescente puede ser realmente muy, muy importante, y eso suma al estrés cardiovascular y al riesgo de eventos arrítmicos en la presencia de una cardiopatía que sea el sustrato para ese riesgo arrítmico. Otra cosa muy interesante que dijo Mariana y que comparto 100%, es que cuando uno piensa en el fenotipo positivo, piensa que el fenotipo es ver
la morfología externa de un niño o un adolescente y decir, no, tiene tal cual rasgo, tiene un hábito marfanoide o lo que sea. Pero hoy por hoy un electrocardiograma anormal es fenotipo positivo. ¿Sí? Hoy por hoy el electro es como una extensión de nuestra superficie externa y marca fenotipo y marca riesgo. Otra cosa interesante, vieron que el caso clínico que les presentó Mariana, es que el Wolf era intermitente, no estaba en todos los latidos. Y hay que pensar las evaluaciones precompetitivas o las evaluaciones para participar en el deporte, incluso en el colegio, algo temporal que puede tener cierta intermitencia en algún hallazgo. Entonces, y eso obviamente nos posiciona en los falsos negativos y en cosas que a veces se nos pasan y que intermitentemente están. La intermitencia obviamente se puede subsanar con la profundización de los estudios complementarios, ¿no? Si yo tengo un electro en que quizás algún latido puede tener una imagen wolfiana, es mucho más probable que en el Holter de 24 horas eso se desenmascare y yo tenga muchos más latidos que me permiten hacer el diagnóstico definitivo de Wolff-Parkinson-White. Otro tema muy interesante es, ella mostró un electro con unas T negativas que obviamente nos hacen sospechar una miocardiopatía hipertrófica en un niño o adolescente con ese tipo de electro. Y existe la presencia de T negativas, alteraciones musculares por detrás. Lo que pasa que obviamente tener este electro implica la regularidad en una cardioimagen. Si yo tengo un electro con estas T negativas, que nos están hablando a ciencia cierta de una alteración digamos, de la matriz del músculo cardíaco, hasta que se produzca la hipertrofia patológica, puede haber un desacople de años. Incluso nosotros en familiares digamos, de un probando de miocardiopatía hipertrófica que tiene un electropatológico, lo seguimos hasta la 5ª década de la vida, porque incluso hay expresiones miocárdicas muy, muy tardías. Entonces, cuando yo tengo la presencia de este electro, le pido el ecocardiograma. Si el ecocardiograma no tiene hipertrofia, no es un falso positivo del electro. Probablemente el fenotipo ecocardiográfico todavía no se expresó. Porque cuando hay una miocardiopatía hipertrófica, sobre todo por proteínas del aparato contráctil de la cadena de miosina, la contracción fallida a lo largo del tiempo hace que se vayan creando fenocopias nuevas que en la aposición continua y permanente a lo largo del tiempo generen la hipertrofia macroscópica que nosotros vemos en el eco. Así que cualquier niño o adolescente que tenga este patrón electrocardiográfico, pero que no tenga otro estigma de miocardiopatía hipertrófica, hay que estudiar muy bien a la familia y si no fuera positiva la familia como para encontrar el primer probando en algún familiar directo, sobre todo alguno de los padres, hay que seguirlo en el tiempo cuidadosamente porque puede haber una expresión fenotípica en el ecocardiograma mucho más tardía. Y otro concepto que quería vertir acá con ustedes es el que el deporte y la actividad física hoy por hoy son el mayor promotor de la salud y son la garantía de éxito de un adulto saludable. Entonces, yo trato de cortarme los dedos de los pies y de las manos antes de prohibirle a un niño o un adolescente hacer actividad física. Cuando aparece algún grado de miocardiopatía, ya sea eléctrica o macroscópica muscular en el ecodoppler, solo hay una en la que la actividad física está completamente contraindicada porque la actividad física puede empeorar el pronóstico a largo plazo de la miocardiopatía, que es la displasia ritmogénica del ventrículo derecho o miocardiopatía del ventrículo derecho. Después,
Si yo positivamente hago el diagnóstico de una miocardiopatía hipertrófica, primero, no alarmen al paciente y a su familia. Y no cierren nunca la puerta de la actividad física. ¿Por qué? Porque cada vez hay más datos de que la miocardiopatía hipertrófica obviamente no es una enfermedad, sino es un conjunto sindromático de enfermedades musculares de distintos componentes de las proteínas del aparato contráctil del corazón y que no todas se comportan igual. Y hay gente que puede estar en el alto rendimiento teniendo una miocardiopatía hipertrófica. Y incluso puede haber un niño o un adolescente con una miocardiopatía hipertrófica de alto riesgo arrítmico, en la que uno decide por prevención primaria de arritmias poner un cardiodesfibrilador, y que puesto el cardiodesfibrilador uno trata de reincorporarlo a una actividad física recreativa. Resumiendo este concepto que quizás lo dejé medio borroso, es la opción del sedentarismo nunca es posible. Todos los chicos, todos los adolescentes tienen que hacer actividad física, incluso con miocardiopatías. La única que tiene una contraindicación absoluta es la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, porque la tensión parietal rompe los sarcómeros y el ventrículo derecho se dilata progresivamente con la actividad física. Pero en las otras, incluso cuando detectemos una miocardiopatía hipertrófica, sepamos que puede existir, y yo les diría casi en un 80%, la posibilidad de que ese niño, ese adolescente, pueda continuar con la actividad física. Seguramente no va a ser un deportista de alto rendimiento en la adultez. Los hay, no quiere decir que no lo haya. Hay deportistas de alto rendimiento con miocardiopatía hipertrófica compitiendo en las grandes ligas de los deportes que quieran. Pero que no es una exclusión permanente y categórica del deporte. Que si yo detecto una miocardiopatía, en estratificar el riesgo arrítmico. Si tiene alto arrítmico, procederé de alguna forma a prevenir una muerte súbita en el contexto de la prevención primaria. Pero si tiene bajo riesgo arrítmico, tiene que tener un lugar la actividad física en ese chico. Creo que nada más de lo que quería comentarles. Nosotros en adultos, esta dicotomía entre la postura europea, básicamente italiana, y la norteamericana de electro sí, electro no, en la Sociedad Argentina de Cardiología nuestra postura es electro sí, lo que quizás a nosotros no nos... quizás a nosotros no nos suma es hacer un electro todos los años. Pero sabemos que hay 3 etapas evolutivas en las que sí que hay que hacerlo. Cuando el niño ingresa al colegio secundario, cuando es un preadolescente, cuando es un periadolescente también, y cuando pasa la adolescencia y empieza a ser un adulto joven, en esos 3 momentos sensibles sí tiene que haber un electrocardiograma. Ahora, si ustedes me dicen de hacer un electrocardiograma año a año para cada acto físico, yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso de que sirva y que tenga utilidad. Por otro lado, les dije de la temporalidad de ciertos patrones electrocardiográficos, y esto un poco hablaría en contra de lo que acabo de decir recién. Pero en un niño inicialmente catalogado como normal, creo que con la evaluación pediátrica habitual, intercalada con algún examen cardiovascular, con un electrocardiograma nos alcanzaría, y no necesitaríamos todos los años que un niño o un adolescente vaya a un especialista a hacerse un electrocardiograma. Hay un lugar de mucho gris, de mucha incertidumbre todavía, que es el lugar de las imágenes. Si las imágenes aportan más que el electro. Cualquiera pensaría que sí, pero el único intento de demostración que hubo, que fue un trabajo publicado en el New England hace 4 o 5 años atrás, de un grupo inglés de Papadakis y demás, y de Sanjay Sharma. Ellos evaluaron a juveniles de fútbol con un laboratorio cardiológico móvil emplazado en un camión donde tenían
electro, donde tenían la posibilidad de hacer eco, y a chicos entre 9 y 11 años se le hicieron una evaluación predeportiva con electro y ecocardiograma, y los siguieron durante 6 años, y a pesar de haber hecho esta evaluación, tuvieron muertes súbitas en esta cohorte de chicos jugadores de fútbol. Y quizás en las editoriales que hubo posterior, o las cartas de lectores que hubo posterior, quizás lo que remarcaron es que las muertes súbitas que hubo, estos falsos negativos que hubo, se hubieran evitado con la repetición temporal de por lo menos el electrocardiograma, y probablemente ante el cambio de etapa evolutiva del niño adolescente, de repetir una imagen. Pero bueno, lo del electro ya tiene poco nivel digamos, de disagreement, pero el eco todavía estamos discutiéndolo mucho. Bueno, los dejo a que pregunten lo que quieran. Gracias, Diego. Yo voy a decir una cosa importante de todo también lo que dijiste vos y para los colegas. Eso que vos mencionas acá, yo lo había dejado abierto específicamente, es cada cuánto repetir un electro, ¿no? Y creo que también no hay una única respuesta. Probablemente de manera anual sea exagerado, pero sí quiero recalcar entonces que la importancia que el pediatra tiene, y que nosotros no como especialistas, es en el interrogatorio y los síntomas. Porque de los deportistas o de los jóvenes que tienen un evento cardíaco súbito, el 30% había tenido síntomas que habían ocultado o que no habían sido debidamente valorados, síntomas como palpitaciones, especialmente y no necesariamente vinculadas con el esfuerzo, porque un golf puede tener palpitaciones en reposo. Por eso el interrogatorio, y presentamos este caso nuestro, de nuestro equipo, de nuestro hospital, la importancia de entonces prestar atención a los síntomas. Eso puede acelerar una nueva consulta cardiológica en el intervalo de tiempo que por ahí se estima que no. Quería agregar a lo que dijo Diego recién, el ecocardiograma coincido totalmente con eso, que si hay un objetivo para hacerlo es buscar la anomalía de las arterias coronarias, que tienen una poca expresión electrocardiográfica, y también el tema de la famosa ergometría, que muchas veces estos estudios se solicitan independientemente de nuestra consideración. O sea, Vázquez te pide la ergometría, y vos no sos una persona que interviene en eso, sino que es... Y bueno, esas cosas nosotros no nos podemos poner por encima, a negarnos, porque hay una cuestión legal en el medio que a nosotros nos involucra en todo esto. Pero considero que la ergometría es otra herramienta que, al igual que el ecocardio, tiene valor en los pacientes que tienen síntomas, en pacientes con antecedentes familiares, para cumplir algún requisito legal de alguna asociación. Nosotros no nos vamos a poner en contra de eso, y que también los intervalos de tiempo a los cuales realizarlas, creo que bueno, es un poco... depende de cada caso en particular, pero sobre todo ante la presencia de luz. ¿Alguna otra pregunta? María, perdón, el paciente que vos presentaste tenía síntomas, le hicieron el electro y no lo supieron ver en el No, el electro era normal, era el electro como mencioné, lástima que no se como dijo Diego, el electro basal es normal, porque en bajas frecuencias el golf no se expresaba o era intermitente. Sin embargo, en la tira larga del D2, nosotros vimos un empastamiento inicial del QRS, eso nos llamó la atención. Yo tenía en mi presentación, ya que si la querés poner María un minuto, Sí. porque cuando le pedimos el holter, y en el holter ahí
En algunos latidos se detectó la presencia de este empastamiento inicial del QRS, pero no, está... Este no es. No, a ver, espera, también. Lo que yo esto, por ejemplo, entonces, este es un paciente que refiere palpitaciones vinculadas, este es un chico que hace karate de alta competencia, y el chico dice, a mí se me vuelve claro, le hacían todos los estudios y le daba todo normal. Y bueno, le dimos este dispositivo muy sencillo, es un holter que no tiene cables, que como ustedes ven es de rápida utilización, y que acá grabó el evento. Entonces la importancia del interrogatorio, y como decía Diego, de ser exhaustivos cuando hay realmente un síntoma, porque algunas arritmias son justamente paroxísticas. Entonces en eso me parece que sí tenemos que ser muy prolijos, muy insistentes, y si hay una duda, bueno, ahí entonces consultar, ¿no? Y que otra de las cosas es, que nos pasa a todos, como pediatras o cardiólogos, es que si bien la muerte súbita durante el esfuerzo es poco frecuente, cuando ocurre es devastadora no solo para la familia, es devastadora para todo el grupo, para todo ese colegio, para todos los médicos. Y nosotros, entonces, ¿qué pasa? A veces, si uno no tiene una estrategia clara con respecto a esto, después tenés el aluvión de la gente que dice, los pediatras o otra gente que dice, bueno, ahora le hacemos todo a todos. Entonces, por eso estos ateneos me gustan, porque nosotros sabemos que no todas son fáciles de detectar o prevenibles, y cuáles son las red flags, que son las que estamos marcando acá, que sí nos tienen que alertar, para que entonces tengamos una estrategia, que nosotros como institución la tenemos, ahora tenemos que ver. Y nuevamente creo que dos cosas, tenemos que ser, como dijo Diego, promotores activos de un estilo de vida saludable, tiene que estar la actividad física en nuestra consulta cotidiana, pero también tenemos que ser promotores activos de que los pacientes tengan, que las instituciones donde se realizan el deporte tengan un cardiodesfibrilador y una estrategia, que en esto Diego tiene muchísima experiencia en armar las estrategias digamos, de RCP en clubes de rugby, como Diego coordina permanentemente, he aprendido muchísimo con él. Y uno a veces tiene que empoderar a la familia, empoderarnos, como se dice ahora, a la familia para que ellos también vayan al club y entre todos se genere un espacio donde se cuente con un DEA, porque a veces esta es la única. Sí, yo quiero, gracias a la manera, y también Diego, estás ahí a la distancia, un comentario y dos preguntas. El comentario es alineado con ustedes, en la consulta cotidiana pediátrica, lo que es alimentación saludable, lo que es el sedentarismo es temático y pasan en todas las consultas, y sí quiero reforzar acá algunas preguntas dirigidas, ¿no es cierto?, respecto a antecedentes familiares de microcefalia, muerte súbita, ¿no?, antecedentes de carácter de Kawasaki, y por supuesto el examen físico dirigido también, ¿no?, revisar los pulsos, tomar la presión arterial, obviamente la frecuencia cardíaca, como tipo de arritmia, este tipo de prácticas cotidianas que tienen que ver con los gestos cotidianos que hacemos para asegurarnos que ese niño, niñe o adolescente esté en bajo riesgo de esta desgracia que decíamos. Luego de dicho esto, yo identifico acá tres poblaciones o tres grupos de pacientes. Uno que es aquel paciente que tiene un síndrome cardíaco que es fácil, ¿no? Te lo mando a vos, ¿no? Que tiene palpitaciones, o yo no entiendo, no puedo interpretar lo que está pasando, que claramente eso me dice angustia. Yo no lo entiendo. Bueno, vos lo vas a estudiar de forma muy acertadamente, vos digo, es un chico grande. Después tengo otras dos poblaciones, ¿no? El chico de 8 años que hace actividad física recreativa, ¿no?, en el cual hice todo el interrogatorio previamente, y me queda claro que, aunque sea, aún electrocardiograma tiene que tener, pero después de eso, no entiendo que no debería ir regularmente a tener más que ese electrocardiograma bien interpretado por un cardiólogo,
más gestos médicos acompañando en su vida recreativa futura. Posiblemente cuando va a su boda tendrá un segundo electrocardiograma. Y el tercer grupo, que me queda más ruido o más dificultades, cuando, si bien esto no es un traje a medida y no hay una cosa universal, a partir de qué cantidad de horas por semana, 12, 16, con qué intensidad defino que es un atleta, ¿no? Y a este chico que, tengo dudas hasta 4 veces por semana, el número de horas de actividad física lo defino como tal. ¿Cuáles son los estudios? Entiendo con electrocardiograma, entiendo que seguramente con ecocardiograma, digo algo que tenía por decir, y no sé la regularidad de solicitud nuevamente. Les pondré a ustedes dos, entonces, en estos dos grupos de explotaciones, ¿no? El paciente recreativo puro que tiene su electro, y acordamos en la escuela intermedia entre la italiana y la yankee, ¿no? Tenemos ahí la propia, y son siendo cómodos de esa, y cuándo, y a partir de cuándo es un atleta, con qué denominación. Te voy a responder la primera y la segunda te la voy a la más fácil, Diego, yo le hablo al parlante. Está bien, yo te escucho bien, no te preocupes. Te hablo así como al universo, ¿no? La primera, creo que el pacientito de 8 años que tiene, Diego lo mencionó recién, y lo hemos conversado con él en varias oportunidades, que tiene un electrocardiograma normal, no tiene antecedentes familiares, realiza una actividad física recreativa y vivir, tiene que tener al menos un electro nuevo al inicio de la secundaria. Si no aparece nada en el medio, ni familiar ni personal, y un electro o una valoración antes de la universidad. Esa es mi opinión. Y lo otro se lo... Diego. Sí. No, acá mezclo un poco con la experiencia vivida. A mí me tocó trabajar como cardiólogo en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que fueron los segundos Juegos Olímpicos que hubo en el mundo, después de unos asiáticos. Y yo creo que cuando un niño o un adolescente empieza a competir y empieza a ser sometido a una presión externa mayor, que es el logro de un club, el logro digamos, de un país, uno rutinariamente empieza a acogerse con las directivas de sociedades que no son científicas, sino que son sociedades deportivas internacionales. Por ejemplo, FIFA pide a los chicos que juegan las selecciones, digamos, sub-17, un ecodoppler. Lo que me parece completamente correcto, porque, a ver, esto tiene que ver quizás con una percepción personal de la valoración de nuestra profesión. Cuando un chico va a competir al exterior, se gastan miles de dólares para que ese chico logre cierto rendimiento representativo en una selección fuera de nuestro país. Entonces, la discusión del costo de salud de realizar un estudio de imágenes me parece que es ingenua. Si yo tengo que un deportista use un botín de $2.000, a mí no me va a cambiar en nada en su evaluación deportiva utilizar una imagen cardíaca que sale $500. Y en eso nosotros nos tenemos... De eso estamos de acuerdo. Inclusive con lo que dicen, cada federación tiene su lógica, le pide un gasto un fósforo, le pide, y la del rugby le pide la placa de cuello cervical, y o sea, cada federación tiene su lógica, y independientemente del acuerdo o no acuerdo académico, eso uno ayuda al paciente, y entonces no pones una barrera, ayudas al paciente, a la federación de cualquiera le pide tal estudio, y vos lo conducís, lo ayudás en eso. Eso estamos haciendo pensando en ayudar al paciente de esta familia, de no interrumpir su vocación, o sea, primera Atlanta, o sea, o la quinta Atlanta, muy bien. Ahora, poner que no existe hasta condicionamiento de regulaciones, de instituciones que piden, si no, estamos puros, estamos limpios, estamos vírgenes de lo que otras, ¿qué creemos nosotros como académicos y profesionales
qué es lo mejor para ese paciente, al margen de lo que digan, insisto, la federación cualquiera. Y pues yo una cosita, como esto es lo que dijiste antes, y junto con una cosa que dijo Diego, cada vez los que hacen competencia realmente están cada vez más involucrados con más. Yo no sé si tenemos una manera unidimensional de distinguirla. O sea, si es solo por la carga horaria, si es además por la carga de trabajo, porque hay otros estudios interesantes que demuestran sobre todo que las poblaciones más jóvenes, como decía Diego, el estrés y digamos, el estrés adrenérgico al que se somete el corazón es prácticamente siempre tope, ¿no? Siempre máximo. Entonces, no sé si tenemos una manera de, por eso lo puse, el concepto de competitividad. Acá vienen los padres a la cosa y dicen, no, ¿por qué él hace competitivo? ¿Y cuánto hace? Va 2 veces por semana. Bueno, y después viene otra madre, como el otro día, y la chica dice, no, porque bueno, la sacamos del colegio de doble turno para que haga un turno, para que pueda entrenar doble turno en 2 clubes diferentes al mes. Y vengo, porque soy médica, y ella me parece que tiene una disautonomía, porque se pone pálida, igual, porque tienes una saturación deportiva, pero bueno, otro tema. Entonces, yo creo que la carga horaria es importante, el tipo de deporte es importante, el grado de competitividad es importante, y yo en esos pacientes coincido con Diego que está bien una estrategia de valoración un poco que va más allá del electrocardiograma, y creo nuevamente que tenemos que individualizar a cada uno para decir cada cuánto nosotros vamos a creer necesario repetir estos estudios. Porque si la carga es muy intensa, bueno, probablemente a mí al paciente al año siguiente me gustaría verlo, no estoy segura. Pero no solo por el riesgo de muerte súbita, sino por las adaptaciones cardiovasculares al ejercicio. Y en esa consulta yo a veces le digo, vamos a definir qué estudio le voy a hacer. No le pongo el combo completo McDonald's a todos. Bueno, vos has estado conmigo. Entonces, bueno, no sé, Diego, si vos coincidís en que no tenemos una estrategia verdadera. No, es muy difícil. Yo cuando te escuchaba, me acordaba de una aberración que escuché hace un poco tiempo. Hay chicos de 9, 10 años que ya ganan plata jugando al fútbol. Sí. Y que compiten en campeonatos en provincia de Buenos Aires. Y una madre una vez me contó, no, en una buena jornada nos llevamos 15.000 pesos. Y le digo, ¿cómo te llevan 15.000 pesos? Sí, porque lo hago jugar en un campeonato que es el sábado a la mañana, lo hago jugar en un campeonato que es el sábado a la tarde, y quizás tiene algún partido pago el domingo al mediodía. Si le va bien en los 3, hicimos la 9 años. ¿Sí? Entonces, si a mí me viene ese pibe con esa sobrecarga, ese estrés que tiene de que también está colaborando con la economía de su hogar a los 9 años a través del deporte. Hay muchos chicos que trabajan obligados y no les queda otra posibilidad, pero bueno, estos encubiertos por el deporte, porque les gusta el fútbol, uno trata de ser lo más abarcativo y sabiendo que se extralimita de lo que es la medicina basada en la evidencia, donde lamentablemente en la cardiología del deporte es donde la medicina basada en la evidencia tiene menos evidencia de otras áreas en las que uno puede contar con algoritmos mucho más sólidos y mucho más fáciles de seguir. A nosotros muchas veces en la consulta se nos pone en la cabeza tomar una decisión, y a veces es tatetí, es decir, esta pequeña hipertrofia que yo considero que es fisiológica, que es un patrón juvenil del electro, y quizás 1 cada 100 era el inicio de una miocardiopatía hipertrófica, y uno a veces tiene el contexto social como para pedir un eco por demás, y a veces no lo tiene.
Totalmente. Perdón, Bueno, no olvidar finalmente el interrogatorio de sustancias. Los Sí. chicos a veces toman sustancias para en la adolescencia para aumentar la masa muscular. No todas estas las compran, digamos, a través de una prescripción médica, la mayoría en los gimnasios, porque las da el propio entrenador, y eso también trae consecuencias cardiovasculares y es un factor de riesgo. Así que no tener miedo a preguntar sobre la palabra muerte súbita en la familia. Es una palabra horrible que a ninguno nos gusta, no nos gusta decirla, no nos gusta escucharla, pero hay que incluirla en la consulta porque el antecedente familiar es un fuerte predictor también. Y para ir finalizando, hay dos comentarios en el chat. Uno dice: pregunto sistemáticamente antecedentes familiares, pero la respuesta global a si perciben palpitaciones es prácticamente nula. Y otro comentario que dice: coincido, hay veces que hay que profundizar el interrogatorio, y por otro lado, hay instituciones deportivas que piden según las edades diferentes estudios, incluso hasta laboratorios. Ujú. Nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Diego. Gracias, Magdalena. No, por favor, un gusto. Cuenten conmigo para cuando lo crean correcto. Yo sigo mirando al cuadrado. Gracias. Chao, Diego. Chao, nos vemos el viernes. Chao. Nos vemos.